Jóvenes, buenas noches. No sé si ahí sí me escuchan. Bien, licenciado. Buenas noches. Gracias. Vamos a probar con el teléfono entonces, porque creo que ahí sí está mejor. Vamos a... Creo que nos habíamos quedado en el artículo 157, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, que así es. Gracias. Vamos a iniciar. Solo les voy a pedir que en el transcurso de la clase el médico tiene que venirme a evaluar. No ha venido hasta el momento, que dijo que a las 6 más o menos iba a venir. Entonces, si fuera el caso, voy a suspender un momento y nos conectamos posteriormente como a los 15 o 20 minutos después para que podamos continuar con la clase. Sí, Bueno, que no tenga entonces vamos pena. a continuar con el artículo 157 bis. A ver, ¿alguno de ustedes que me lo pueda leer, por favor? 157 bis. A ver, Eddie Fuentes. ¿O alguien más ahí, por favor? Buenas noches, licenciado. Artículo 57 bis. Quien condujera un vehículo de transporte colectivo sin que se le haya autorizado la licencia de conducir respectiva, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3,000 a 5,000 quetzales. El empleador, propietario o el responsable de la dirección de la empresa, si se trata de persona jurídica, que emplee conductores de vehículos de transporte colectivo o quienes no hayan autorizado la licencia correspondiente, serán sancionados con el doble de la pena señalada en el párrafo anterior. Muchas gracias. Acá debemos entender nosotros lo que se nos está indicando, que es específicamente para transporte colectivo. O sea, aquí estamos entendiendo buses urbanos, extraurbanos. Y entonces aquí nos indica que va a ser sancionada la persona que sin que se le haya autorizado la licencia a conducir, o sea, no tiene licencia. No tiene licencia y entonces ahí van a ver las consecuencias de poder establecer un vehículo sin tener la licencia respectiva. Entonces, es donde debe tener alguna consecuencia. Pero en este artículo va más allá al simple hecho de poder sancionar al piloto. Aquí también la ley ya prevé esas circunstancias de poder sancionar al empleador, o sea, al patrono, al propietario del vehículo, en las cuales se establece quien emplee conductores de vehículos de transporte colectivo y no tiene autorizado la licencia. La ley que establece estas circunstancias para la verificación vial ha determinado que debe todo empleador tener un control de los pilotos que vaya teniendo o vaya contratando. Y entonces eso va a poder establecer ese registro. En algunos casos nosotros en el juzgado hemos tenido de personas en las cuales no tienen ese registro. Y entonces en una ocasión el abogado nos alegaba y nos decía, pero es que es una cuestión administrativa. Pero acá se enlaza con lo que la ley nos dice a nosotros de poder determinar ese extremo en la cual se advierte la necesidad de mantener ese control que esa ley regula para poder verificar si contaba o no contaba con licencia, que es uno de los requisitos que el patrono debe establecer inicialmente. El 158, responsabilidad de otras personas. A ver, ya vi que Sergio se enlazó. Por favor, Sergio, léame el 158. Ciento, 158, 158. responsabilidad de otras personas, reformado por artículo 9 del decreto 8-2014 del Congreso de la República. Se impondrá multa de 1,000 a 5,000 quetzales y será sancionado con prisión de 1 año quien pusiere en grave e inminente riesgo o peligro la circulación de vehículos
mediante el derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, mutación o destrucción total y parcial de la señalización o por cualquier otro medio, o no restableciendo los avisos o indicadores de seguridad de la vida cuando por circunstancias necesarias debieron ser interrumpidos o removidos. ¿Sigo, licenciado? Siga, por favor. De igual manera serán sancionados con dicha... Párrafo. Sí, segundo párrafo. De igual manera serán sancionados con dicha pena quienes creen retornos viales o realicen cualquier recorte de arriates centrales de las carreteras CA, RN, RD, sin que medie autorización de la Dirección General de Caminos, así como los incitadores de colocación de túmulos, toneles y otros obstáculos en las carreteras del país, sin autorización de la relacionada dirección o quienes con sus actos impidan el retiro de los mismos. Muchas gracias. Acá veamos la responsabilidad que recae en otras personas y es una sanción de multa y hasta de si fuera el caso en las que se pueda advertir algún tipo de riesgo por el derramamiento de sustancias deslizantes y inflamables, digas esto, aceite, combustible y circunstancias en las cuales conllevaría poner en riesgo la integridad de personas que conduzcan otros vehículos. Asimismo, en el segundo párrafo, la misma circunstancia, nosotros podíamos ver en la ruta de San Lucas a Chimaltenango cuántos retornos habían, de los cuales no estaban autorizados. Y aquí nos habla de carreteras centroamericanas, rutas nacionales, rutas departamentales, en las cuales se puedan dar y que la autorización la tiene nada más la Dirección de Caminos, la única que pueda autorizar túmulos, retornos, de las cuales se puedan extraer los arriates centrales que se puedan fijar. Vimos en la televisión, estuvimos observando cómo en el Tejar, en San Miguel, se abrieron espacios ahí, los arriates centrales por la misma población, de las cuales no está permitido y por razón abriendo esos arriates en el centro de la carretera, que esa sería centroamericana, de tránsito, donde muere una persona de sexo femenino, recuerdo, derivado a que no se utilizan controles correspondientes. Y entonces, ni la señalización respectiva para ese extremo. También recuerdo que esto sí es aparte, que se dio aquí en Chimaltenango, de la noche a la mañana cambian a quién tiene la vía, los avisos correspondientes. Obviamente esto no incurre en este delito porque no está contenido en áreas urbanas, solo está contenida en carreteras centroamericanas, rutas nacionales y rutas departamentales. Entonces no incluiría eso. Sin embargo, lo pongo de ejemplo para que usted vea cómo puede llevar a la afectación de los cambios de señalizaciones o de realizar actos de los cuales no está autorizado. Por favor, el 158 bis, Sergio. Artículo 158 bis, explotación ilegal de transporte urbano o extraurbano de personas. Adicionado por artículo 16 del decreto 45/2016, quien sin haber llenado todos los requisitos establecidos en la legislación sobre la materia y sin contar con la autorización correspondiente, explotare en cualquier forma el servicio de transporte público, colectivo de pasajeros o de carga, será sancionado con multa de 10,000 a 100,000 quetzales en caso de reincidencia. Además de la multa, se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. El particular funcionario o empleado público que por precio o recompensa de forma deliberada coadyuve o contribuya en el beneficio de un tercero responsable a la explotación del servicio de transporte urbano o extraurbano de personas sin llenar los requisitos establecidos en la ley, será sancionado con multa de 5 a 50,000 quetzales. En caso de reincidencia, además de la multa, se le sancionará con prisión de 1 a 3 años. Muchas gracias. Entonces acá podemos establecer la sanción que hay para la explotación ilegal de servicio de transporte público colectivo urbano o extraurbano. ¿Qué es lo que se requiere? Para poner a circular un tipo de este transporte, se necesita la autorización correspondiente de la Dirección General de Transportes. La autorización para operaciones correspondientes
de la línea, no es aquello que yo compre un bus del año, moderno, lo poner a circular, tiene las medidas de seguridad, si es un vehículo nuevo, tiene seguro, la misma aseguradora me lo proporciona, la misma empresa me proporciona el seguro, y entonces llena los requisitos. Sin embargo, eso es el requisito legal en cuanto al vehículo. Sin embargo, se necesita para poderlo hacerlo circular con transporte de pasajeros, ya sea urbano o extraurbano, tener la autorización de transportes. Y posteriormente, las autorizaciones municipales, si fuera extraurbano o si fuera autorización municipal donde va a circular ese vehículo. Entonces, se necesitan todas esas autorizaciones. Cuando no se tenga la autorización para explotar, aquí nos habla a nosotros, sin corresponde explotar en cualquier forma de servicio de transporte público colectivo o de pasajeros, aquí nos está hablando a nosotros de la Dirección General de las cuales se tiene que tener la autorización correspondiente el rodaje respectivo de este tipo de vehículos. De la igual manera, hay sanción para el funcionario que pueda realizar este tipo de actividades, obviamente por delitos que vamos a ver nosotros más adelante, cuando se haga por precio-recompensa, lo que nosotros conocemos como cohecho activo o cohecho pasivo que se pueda dar dentro de estas circunstancias, toda vez que son funcionarios o empleados públicos de las cuales tienen un salario y consecuentemente no tendrían que estar cobrando cantidad distinta a la que su salario deba devengar la persona. En ese sentido, hemos concluido en cuanto a estos delitos. Si existe alguna duda en cuanto a lo que hemos visto a este capítulo para poder establecerlo, que lo plantee en este momento. Caso contrario, continuamos ahora con el título 2 de los delitos contra el honor. Yo solo tengo una duda. En relación a estos artículos y los delitos que se cometen, y solo quiero retroceder el día anterior de clases en relación al artículo 154, abandono de niños y personas desvalidas. Aquí es probable que se pueda, en el caso de este artículo, es probable que se puedan tipificar dos delitos. Por ejemplo, si hay una persona que deja a su hijo en la calle, que tenga 7 años y una persona lo atropella, podemos tipificar un homicidio culposo y además también abandono de niños y personas desvalidas. Sí, pero el homicidio culposo se lo vamos a inculpar al que va manejando el vehículo. Exacto. Entonces, exacto. Podemos tipificar, por un lado, un homicidio y por otro lado, el abandono de niños y personas desvalidas. Se pueden tipificar Excelente, dos casos. Así, exactamente, Sergio. Muy bien. Perfecto. Así estaría. Lo único es que el sujeto activo que cometería el homicidio culposo sería la persona que va conduciendo el vehículo y la otra persona, el sujeto activo, quien deja abandonada al niño o a la persona desvalida. ¿Sí? Gracias, Eli. Muy bien. ¿Alguien más? No lo hay, entonces continuamos con el articulado que venimos analizando. Vamos ahora al título 2 de los delitos contra el honor. Entonces, acá pues son delitos que debemos partir, que son de acción privada. Estos delitos no van a tener su iniciación como comúnmente nosotros los conocemos, de los cuales se pueda determinar en un momento dado que vamos a presentar una denuncia, va a presentar a la policía, a un juzgado de paz, al Ministerio Público. Ustedes conocieron en Derecho Penal 1 las formas de iniciación o ante quién podemos acudir nosotros a presentar una denuncia. Obviamente lo van a reiterar ustedes en Procesal Penal 1. Sin embargo, los entes que están encargados de poder recepcionar una denuncia es la Policía Nacional Civil, los juzgados de paz, el Ministerio Público, ante los cuales podemos acudir. Y entonces podemos llegar por cualquier circunstancia en las cuales nos sentimos agraviados de un hecho en contra de un bien jurídico tutelado y por lo tanto a tener esas circunstancias. Por lo tanto, esta forma de iniciación es denuncia. Ahora bien, de los delitos contra el honor no van a iniciar de esa manera. Por eso es que aquí vamos a entender nosotros ese extremo cuando nos habla de la acusación, ha presentado la acusación.
Entonces, estos delitos van a iniciar directamente con una figura legal que está establecido en el procesal como querella. Es un escrito, pues, que se va a presentar, un memorial, como lo queremos llamar nosotros, redactado por un abogado, de los cuales lo va a presentar ante un tribunal de sentencia. Ni siquiera va a pasar al juzgado de primera instancia penal, que son las etapas del proceso penal. Las etapas, hay un juez contralor, que es el juez de primera instancia, que va a controlar la investigación en la etapa preparatoria y etapa intermedia. Si a criterio del juez de primera instancia considera que hay elementos de los cuales haga necesario a la persona a un debate oral y público, pues obviamente va a realizar la apertura a juicio correspondiente. Bajo esas circunstancias, entonces, es el debido proceso, de los cuales obviamente nos estamos adelantando a lo que ustedes van a conocer en materia penal. Sin embargo, es necesario hacerlo saber porque esto tienen el mismo recorrido que va a llevar de la etapa preparatoria a etapa intermedia a un debate oral y público. Aquí van a llegar inmediatamente al oral y público. Entonces, acá el bien jurídico tutelado va a ser el honor de una persona. Y el autor nos dice que, ¿qué es honor? Nos dice que es un conjunto de cualidades valiosas que, revistiendo a la persona en sus relaciones sociales, no solo se refiere a sus calidades morales o éticas, sino también a cualesquiera otras que tenga vigencia en esas relaciones. Entonces van a ser muy personales, profesionales, jurídicas, familiares, de las cuales, culturales también, físicas, psíquicas, sociales, de las cuales la persona se va a ver envuelta y de las cuales, cuando se hiere esa dignidad o esa investidura que tiene la persona o esa cualidad, pues obviamente es donde se transgrede ese honor a esa persona. Por lo tanto, estos extremos conllevan a poder establecer ese bien jurídico tutelado afectado cuando esta persona se ve vulnerada en ese derecho o en ese bien jurídico tutelado, de las cuales nosotros ya hemos venido hablando, que son esos derechos protegidos por la Constitución Política de la República. En ese sentido, tenemos como primer delito que afecta el honor, la calumnia. Nos indica el artículo 159 que la calumnia es una falsa imputación de un delito. ¿Cómo es la calumnia? Es una falsa imputación de un delito. A esta altura ya nosotros sabemos cuáles son los delitos, ¿sí? Ya no tenemos esa duda de qué es un delito, cuándo hay o cuándo no hay un delito. Eso ya lo tenemos con pleno dominio de Penal 1 y consecuentemente ahora ya estamos conociendo cada una de esas figuras delictivas o el encuadramiento jurídico que venimos hablando nosotros en el contenido de los exámenes. Y nos indica que es esa falsa imputación, o sea, no es cierto imputarle a ese hecho a la persona, que da lugar a procedimiento de oficio. Lo hablábamos nosotros en las primeras clases del artículo antes del primer parcial, en cuanto a esos delitos de oficio. ¿Qué significa? Aquellos delitos de los cuales no se necesita denuncia, no se necesita que alguien llegue a denunciar, sino que el Ministerio, con o sin denuncia, debe realizar la investigación. Por eso le decía yo, esto lo puede encontrar usted en el artículo 24 y 24 bis del Código Penal, en las cuales nos habla a nosotros cuáles son esos procedimientos de oficio de los cuales se refiere la ley. Y entonces, acá nos indica imputarle falsamente a una persona, por ejemplo, un delito de robo. El robo es un delito de acción pública que se necesita la investigación de oficio. Venimos y le decimos a una persona, ladrón, sos un ladrón, pero no tenemos cómo demostrar esas circunstancias. Y entonces son extremos en los cuales le estamos haciendo una falsa imputación a la persona, de la cual da un procedimiento de oficio, debiera ser investigado por el Ministerio Público las circunstancias en las cuales se esté dando la comisión de ese hecho delictivo. Y entonces esas circunstancias conllevan a un procedimiento que se debe iniciar ante el órgano competente. Tenemos el 160, veracidad de la imputación. ¿Qué pasa si ese hecho falso que nosotros estamos diciendo, asegurando a una persona que es ladrón, qué pasa? Dice, en el caso del artículo
anterior, el acusado, y eso es lo que les decía yo, aquí ya no nos habla del denunciado, aquí nos habla a nosotros del acusado, porque va directamente ese proceso a iniciarse ante el tribunal de sentencia, mediante una acusación. Quedará exento de toda responsabilidad penal probando la veracidad de la imputación. Entonces, veamos cómo se exime de responsabilidad. Si ese hecho que en un momento dado estaba imputando se establece falso, pues está cometiendo calumnia. Sin embargo, si logra demostrar a esta persona que ese hecho es cierto, pues obviamente ahí ya desvirtúa las circunstancias y puede extinguir. Pero veamos este proceso. Es de acción pública, conocimiento de oficio. Y entonces, ¿qué conlleva? La realización de estas circunstancias y los extremos en los cuales lleva a casi recorrer todo el proceso penal para llegar a demostrar, porque aquí nos dice que quedará exento. ¿Cuándo? De responder, probando la veracidad de la imputación. ¿Cuándo lo va a probar? Cuando en un debate oral y público demuestre la responsabilidad de esa persona. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado de las circunstancias las cuales se dan. El artículo 161, lo voy a molestar, Sergio, que me lea el 161. Artículo 161. Injuria. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona. El responsable de injuria será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Muchas gracias. Veamos la injuria. Ahí ya es una expresión de deshonra o descrédito o menosprecio a una persona. Y entonces aquí el autor dice que deshonrar en el sentido que aquí la ley penal ha de entenderse un ataque a la honra, es decir, al decoro, a la dignidad o consideración de un individuo. Por ejemplo, tratar a una persona, por ejemplo, de prostituta. La prostitución no es un delito. No es un delito que nos va a llevar a una acción de oficio. Sin embargo, sí deshonra a una persona. O en un momento de las cuales conlleva llevar los que nos ha tocado vivir esta pandemia, de unas circunstancias en la cual se pueda en un momento dado afectar la dignidad de una persona. De municipios en los cuales se discrimina por padecer enfermedad. Y entonces eso va a crear una deshonra en la persona, un descrédito, un menosprecio a la persona que ha vivido esta enfermedad. Y entonces pueda conllevarse de ser encausada la persona por injuria derivado a eso que se está provocando en la persona. Entonces, eso es lo que podría llevar. Ahora, 162. Al acusado, veamos otra vez los términos que vuelve a utilizar. O sea, parecerá ser sencillo, pero de lo que nos está diciendo a nosotros, a un acusado, nos está diciendo de que estamos en una etapa intermedia. Y entonces, ahí es donde, por eso es porque ya va directo, como son delitos de acción privada, van directamente no a recorrer la fase de investigación, sino directamente van a la de acusación. Por eso dice, al acusado de injuria no se le admitirá pruebas sobre la verdad de la imputación. Veamos aquí distinto a la calumnia. La calumnia, ¿cómo puede eximirse de responsabilidad a la persona? Si logra demostrar que a esa persona a la cual él llamó ladrón, efectivamente ha cometido un delito de robo o de hurto, por lo menos. Entonces ahí desvirtúa, extingue, exime de responsabilidad penal. Ahora bien, la injuria no goza de la misma circunstancia y dice, no se admitirá pruebas sobre la veracidad de la imputación. Entonces hay que tener cuidado. Cuando se dicen estas circunstancias de injuria, pues no corre el mismo camino de la veracidad. Porque si fuera el caso que demuestre la veracidad, pues obviamente habría exención de responsabilidad. Sin embargo, aquí no lo advierte. 163, por favor, Sergio.
Artículo 163. Injurias provocadas o recíprocas. Cuando las injurias fueren provocadas o recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, eximir la responsabilidad penal a las dos partes o a alguna de ellas. Gracias. De la misma manera, veamos, aquí habla del tribunal, porque estamos en esa etapa en la cual se advierte el extremo en las cuales van directamente al tribunal de sentencia. Y si fueran provocadas o recíprocas, pues podría ahí en ese caso de eximir de responsabilidades como una forma de conciliación de acuerdos que se puede llegar. La ley le permite conciliar ese extremo si se logra a determinar persona o personas, pues obviamente recíprocamente se han cometido estos actos injuriosos. 164, por favor, Sergio. Artículo 164. Difamación. Hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieren en forma o por medio de divulgación que puedan provocar odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Al responsable de difamación se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Excelente. Entonces, aquí tenemos la difamación, la calumnia y la injuria son actos directos, actos privados entre dos personas que se puedan provocar deshonra, descrédito o menosprecio a la dignidad de la persona. ¿Sí? Sin embargo, la difamación se utiliza en medios masivos. Aquí ya no es una circunstancia que yo le digo a Juan, sos un ladrón. O mira, esta persona está padeciendo de COVID, esta persona se me hace tales circunstancias, extremos de lo otro, menospreciando su dignidad como persona. Entonces, pero eso se lo dije yo a ellos, ¿sí? Sin embargo, si utilizo ya las redes sociales, los medios de comunicación para hacer estas mismas aseveraciones, pues obviamente las circunstancias conllevan a que se comete una difamación derivado que sale de ese contexto de dos personas y se disemina dentro de la sociedad. Entonces, ahí ya se está cometiendo otro tipo de delito. Y entonces aquí la ley le llama difamar a esa persona, utilizando medios de divulgación masivos en los cuales conlleva ese odio o descrédito. Uno de los municipios duros de padecer esta enfermedad es San Martín Jilotepeque, en las cuales se denota bajo el refugio de personas en las cuales están utilizando algunas redes anónimas, publican este tipo de situaciones, desacreditando por ignorancia, consideraría yo, por estos extremos, o en algunos casos personas morosas, de las cuales el mutuo, o sea, el préstamo, es un contrato privado entre dos personas o más, pero no más allá de esos que han contratado. Sin embargo, utilizan las redes sociales para poder migrar a esas personas que en un momento dado han incumplido con los créditos a los cuales están obligados a cancelar. Entonces, se utiliza aquí, lo que debemos hacer la diferencia es que si yo le estoy diciendo ladrón a Pedro, estoy cometiendo calumnia. Sin embargo, si yo utilizo una red social, por ejemplo Facebook, que vengo y publico, Pedro es un ladrón porque se entró a mi casa a robar, se llevó tales y tales cosas, tengan cuidado, ahí yo ya lo estoy difamando. ¿Qué estoy cometiendo? Una calumnia, pero utilizando un medio masivo. Entonces, ahí es donde ya tenemos una difamación. Sí, sí es considerado delito, aún los boletines sancarlistas del CUTECH sí son considerados delitos. Lo que pasa es que son circunstancias en las cuales debe entenderse en un momento dado el contexto que se está viviendo. No obstante a ello, sí raya en el descrédito y es lo que se ha criticado al honorable de Chimaltenango, porque estos boletines, si los que somos sancarlistas,
de corazón entendemos que el boletín es esa protesta hacia el poder del Estado en contra de la sociedad. Sin embargo, si ustedes ven los boletines del día viernes, es un ataque directo a los mismos estudiantes. Ni siquiera podríamos decir a las autoridades de locales o de la misma universidad, sino son ataques directos principalmente a mujeres estudiantes. Denigran la dignidad de mujeres, y ese del calzoncillo caliente al cual me considero yo que usted se refiere, de la misma manera. Denigran a las personas y eso lleva las circunstancias de cometer difamación. Entonces, una cosa es la crítica, una cosa es la sátira y otra cosa es la difamación. Y entonces ahí hay que tener cuidado. Al momento de redactar ese tipo de documentos, pues obviamente uno quisiera iniciar el proceso, lo puede iniciar, puede individualizar en esos boletines realmente quiénes están detrás de esos boletines y no afectan al docente, no afectan a las autoridades universitarias, afectan y denigran al mismo estudiante. Yo siempre se los he dicho, ¿por qué el estudiante los viernes de lectura de boletín? Porque no va a obtener nada bueno. ¿Por qué en San Carlos Central, cuando nosotros estudiábamos, íbamos normalmente a lectura de boletín llenísima la universidad y hasta era más alegre ir a los días de lectura que ir a clases? Por lo mismo que los boletines son de sátira, son de exigencias, es la petición popular estudiantil en contra de las autoridades. No es denigrar a mi mismo estudiante, aún igual que yo, que nos estamos preparando, nos estamos... Entonces, ahí sí se puede dar esa difamación. Vamos, continuemos con el 165, por favor, Sergio, que lo tengo ahora de vocero. Artículo 165. Publicación de ofensas. Quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será sancionado como autor de las mismas de 2 a 5 años. Gracias. Aquí es aquel que reproduce información que a él no le consta, ¿sí? Aquí es un tercero. O sea, yo le dije a Pedro, sos un ladrón. Viene Juan, escuchó y dice, es que de ese Pedro es un ladrón. A él no le consta. Soy yo el que lo dije inicialmente. Sin embargo, él va a reproducir lo que yo dije. Entonces, ahí dice la ley que será tomado como también del hecho. Y por lo tanto va a tener que tener su consecuencia por ese tipo de actitudes. Siéntate, por favor, Sergio. Licenciado, una pregunta. Quería hacerle una pregunta respecto a estos sucesos que están pasando más ahora. Bueno, siempre se daba desde antes, pero respecto a la difusión de packs de mujeres. ¿En qué sentido de mujeres? O sea, las fotos íntimas o videos de mujeres, que digamos las mujeres les mandan a veces a sus novios o cosas por ese estilo, ¿cómo se podría iniciar un proceso de denuncia contra aquellas personas que tomaron estas fotos y videos y las difundieron, ya sea por redes sociales? Esa no es querella, esa no es... Eso no entraría acá. Eso no es delito de acción privada, es un delito de acción pública. Eso lo vamos a ver en los delitos contra libertad e integridad sexual, están más adelante. Esos delitos con contenido sexual o esas publicaciones con sin autorización de la persona, pues ahí va a denigrar la intimidad de la víctima, o sea, de la mujer o del hombre, y entonces ahí no caben en la injuria, no caben en la calumnia ni en la difamación. ¿Y qué sucede? Son delitos de acción pública en las cuales afecta la dignidad. Ese contenido realmente no existiera, o sea, simplemente fuese como que vino una persona, lo dijo que tenía un montaje, las fotos, por ejemplo. Ajá, como un montaje, que no fuese realmente cierto, pero aún así se corrió la voz, sí, y luego no es la imagen de ella, pero sí le ponen el rostro de la persona. Puede ser así o que tampoco exista, porque caso, se han dado casos en los cuales las mujeres... Continúe, licenciado. Yo consideraría que no es difamación. Ahí es un delito de acción que hiere la dignidad de la persona. Y entonces serían de los delitos que vamos a ver más libertad e indemnidad sexual. Porque ahí lo que puede haber es una difusión o una reproducción de material pornográfico. Ajá.
Está bien, muchas Ahí gracias, podría ser. licenciado. Más adelante lo vamos a analizar para que usted tenga mejor panorama de este asunto, pero no, es que la difamación y la calumnia son donde va. También podría ser, lo que pasa que es de acción privada, entonces complicarle a la víctima un proceso penal. Lo que buscamos es ayudarla. Y entonces acá ver el bien jurídico afectado más allá, que va a la dignidad de la mujer como tal, no solo a su honra o a su crédito como tal, sino a su dignidad. Y la dignidad sí es algo muy más amplio, muy más personal, cuáles va a afectar a una persona. Y entonces es lo que de nosotros debemos tener cuidado. Cuándo afecta la dignidad y cuándo afecta solo mi honra, que dentro de la dignidad está la honra también, pero en las cuales la misma ley establece ese grado y por eso le da acción privada, que si la persona se siente ofendida, pues que presente las denuncias. Y entonces, y le tiene que dar seguimiento por sí misma. En cambio, en los delitos de acción pública, pues dice, usted se siente ofendida, ha sentido un bien jurídico que se le ha dañado, vamos y ahí está el Ministerio Público que le haga la investigación. Es donde va la protección legal. Está bien, muchas gracias, Lick. Muy bien, 166, por favor, Sergio, excepciones. Artículo 166. Excepciones. No incurre en delito de calumnia, injuria o difamación siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar. Primero, quien manifestare técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística o científica. Segundo, quien por razón de cometido expresare su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otra persona. Gracias. Estas son circunstancias en las cuales se da la excepción para no cometer este delito, por ejemplo, venir y establecer en cuanto a una obra literaria, opinar que no llena los requisitos, no llena las expectativas, no sirve si le queremos llamar así, pero se está refiriendo a la obra, al producto final. Ahora, si ya toma la autora, ahí es otra cosa. Igual pasa en la segunda parte que nos indica, las cuales cuando se habla de la capacidad, esto generalmente va en cuanto a los funcionarios o empleados públicos, en las cuales a un funcionario usted puede escuchar, un empleado público, por ejemplo, para no ir a los que comúnmente conocemos, a un empleado municipal, de las cuales se le dice, mira, no sabes tu trabajo, sos un inepto, te pedí que lo hacen y todo, y hasta lo publican. Entonces, es parte de la crítica a la cual se expone un funcionario o empleado público. Entonces, es lo que conlleva, obviamente, ya si se mete a su vida personal como tal, no a su trabajo como empleado público, pues ahí son las circunstancias que debemos nosotros deslindar y a veces como empleados o funcionarios públicos nos cuesta a nosotros ver esas circunstancias porque sí ofenden, pero hay que tener la madurez necesaria para poder determinar cuándo está lastimándome como persona y cuándo por mi función de empleado o funcionario público. Entonces ahí es donde devienen las excepciones que nos habla la ley. ¿Alguna duda, jóvenes, en cuanto a los delitos estos contra el honor? No lo hay. Si se llegara a cortar, joven, nos enlazamos posteriormente. Vamos a tratar de avanzar un poquito más, porque no me está marcando, porque tengo aquí controlando los que están pidiendo autorización para ingresar. Entonces no estoy en la pantalla ahí para poder verificando eso. El teléfono no me lo permiten de tener, muy pequeña la imagen. Entonces, decidí abrir para controlar quiénes están pidiendo poder ingresar. También quería hacer una advertencia antes de continuar con la clase. En los dos periodos hay estudiantes que ingresan de la B a esta hora que le toca la A, y en el periodo de la B hay estudiantes de la A que ingresan. Por mí no hay problema. Lo único es que sí quiero advertirles, la asistencia no le cubre, porque no tengo tiempo de estar viniendo, este es de la A, este es de la B, que no sé qué, voy a anotárselo, no. Tomo el horario de la A, anoto a los de la A, y me aparecen unos que no están, y yo digo, esto va a ser de la B, no le cuenta su asistencia. Entonces, para que usted tenga claro, porque después me va a decir, yo asistí todas las clases, sí, pero asistió en otro horario. Entonces, para que no hayan esas controversias después de que me digan, yo sí recibí clases, yo
Continuamos, jóvenes, ya está la mayoría para poder continuar. Ahora vamos a verificar sobre las disposiciones comunes de estos delitos de acción privada, que son delitos contra el honor. Entonces, el artículo 167. Sergio, no sé si ya estarás, por favor. 167. ¿O alguien más, por favor? El 167. Artículo 167. Modos de comisión. Por favor. Se comete el delito de calumnia, de injuria o de difamación, no solo manifiestamente, sino también por alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar a los anteriores. Muchas gracias. Veamos acá. Veníamos hablando sobre cómo se puede cometer estos delitos. Decíamos decirle a otra, decirle a una mujer prostituta que no pague, decirle moroso o estafador, dice la gente a otra cuando no le ha pagado. Son acciones entre dos, no para que se publiquen. También se puede cometer este delito no solo con palabras, sino por alegorías, dibujos, películas que se puedan realizar, fotografías que se puedan utilizar, alusiones o cualquier medio similar a los anteriores. Medios que transmiten información, no necesariamente voz, no necesariamente escritura, sino a través de este tipo de mecanismos en los cuales se pueda en un momento dado cometer este tipo de delito. Por favor, el artículo 168. Artículo 168. Cesación de procedimiento. Cesará la tramitación de proceso por calumnia, injurias o difamación. Primero, si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo y el ofendido aceptare la retractación. Segundo, si tratándose de calumnia o injuria encubiertas o equívocas, el acusado diere explicaciones satisfactorias antes de contestar la querella o en el momento de hacerlo. Esta disposición no es aplicable cuando la imputación ha sido dirigida contra un funcionario público. Gracias. Veamos. ¿Cuándo cesa ese procedimiento? ¿Cuándo termina el procedimiento? ¿O cómo podría terminar? Uno, si el acusado, o sea, estamos hablando a quien se indica pudo haber cometido el hecho, se retracta, pero lo tiene que hacer públicamente. Y esta publicidad lleva que, por ejemplo, lo utilizó para poder difamar a una persona, utilizó, por ejemplo, prensa libre. Pero ahora lo va a hacer en diario La Hora. No se puede. Tendría que utilizarse como mínimo el... Y entonces no podría variar esa circunstancia. Se puede a más. Por ejemplo, hizo la difamación. ¿Quién lee el diario La Hora? Son muy pocos. Más que todos, que no es el diario donde se realizan publicaciones. Cuando la ley dice de otro diario, pues por el horario que tiene en este diario La Hora, porque este diario empieza a circular hasta las 11 de la mañana. Y entonces, ese medio de comunicación para poder realizar sus publicaciones correspondientes. Entonces, obviamente, si lo hacen prensa libre o de los otros de circulación, de mayor circulación, pues obviamente hay que cubrir, pero sí se requiere, en todo caso, la ley no lo activa, pero es por sentido común que debe hacer menos en el mismo medio en los cuales realizó el ilícito penal imputado. También cuando se trate de injurias o calumnias encubiertas o equivocadas que pudo haber dando esas satisfacciones, esas explicaciones satisfactorias,
el momento procesal es antes de contestar. Si la contesta y después se retracta, ya no cabe. Entonces, estos son que nosotros debemos tener muy en cuenta a momento de poder realizar estos actos y no cometer la ilegalidad o haber derecho procesal, el derecho a poder y dar esas explicaciones satisfactorias de las cuales se refiere. Entonces, debemos tener mucho cuidado a ese en qué momento procesal, y esto sí debemos tener mucho cuidado, y donde yo voy con ustedes a la exigencia muchas veces, los plazos de las circunstancias de poder establecer el horario, unos extremos, porque lo que quiero es que usted se familiarice con lo estricta que es la ley, y aquí la ley taxativa no lo... Pero ¿hasta qué momento pueda esta persona cesar el procedimiento? Usted como abogado le diría a su cliente, mire, problemas, estos son delitos que usted podría arreglarlo. Dele una explicación, dele unas disculpas o unas explicaciones satisfactorias, convenzan de que realmente usted está arrepentido y que lo que hizo fue un... Y entonces, estamos en el periodo todavía, no ha contestado. Ya podemos instar al tribunal que nos fije una audiencia, no podemos llegar a esos acuerdos. Pero si usted le va a decir al público, mire, ahora necesito que usted venga y le dé esas satisfactorias. Bueno, si no quiso su cliente, pues en buena hora, no es culpa suya. Pero si su cliente le dice, mire, disculpa, yo quiero terminar esto. No, espérese. Llegamos al debate y dice, ahora sí. ¿Para qué? Ya va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque hay momentos que están frases ahí ocultas, de las cuales pasamos por alto y no nos damos cuenta. Y por eso dice explicación antes de contestar la querella. Es lo que y usted ha visto en teoría el proceso, ¿cuándo se traba la litis? O sea, no es demanda, no es cuando se presenta el cual estamos requiriendo una demanda civil o una demanda de familia. ¿En qué momento se traba la litis? Cuando esa demanda es contestada, cuando el demandado también su oposición. Ahí es lo que conocemos, trabar la litis, trabar el litigio, comenzó las diferencias. Entonces, acá, como no nos habla a nosotros de demanda, pero sí nos habla a nosotros de querella. Antes de que se puede tomarse esas actitudes para poder cesar el procedimiento. El artículo 69, por favor, Sergio, ahora sí ya lo veo en la... Artículo 169. Régimen de la acción. Solo pueden ser perseguidos por acusación de la parte agraviada los delitos de calumnia, injuria o difamación, salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionario, autoridad pública o instituciones del Estado. Para este efecto, también se reputan autoridad los jefes de Estado o los representantes diplomáticos de naciones amigas o aliadas y las demás personas que según las reglas del derecho internacional deben comprenderse en esta disposición. En este caso, solo podrá procederse a excitativa del Ministerio Público. Muchas gracias. Entonces, acá tenemos lo que ya les hablaba yo inicialmente. Solo se persecución penal por acusación de quién, de la víctima, de la parte agraviada, de nadie más. Solo. Y entonces, ahora, si se dan circunstancias en contra de un funcionario o empleado público, pues las circunstancias son distintas. Ahí ya vamos a establecer que puede proceder el Ministerio Público, pero eso en aras de salvaguardar el honor de la entidad a la cual este funcionario público pueda. Entonces ahí es donde ya va, por eso se convierte en esa acción. ¿Qué es la pública? Para que lo tengan ustedes, la acción privada, para que ustedes lo tengan presente. Lo que hemos hablado, que quien investiga es el Ministerio Público. En acción privada no lo va a hacer el Ministerio Público, lo va a hacer la propia víctima. Quien va a realizar una investigación
de su cuenta y posteriormente la va a presentar al tribunal de sentencia. Por eso se llama acción privada, porque es ella que va a realizar esa realización. 70. Ojo con este artículo, jóvenes. Este artículo es fundamental en este tipo de delitos. Y dice, nadie podrá hacer acción de calumnia o injuria en juicio sin previa autorización del juez o tribunal que de él conociera. Cuando se va a presentar la querella, se requiere pedirle al tribunal la autorización para iniciar la persecución. Si no se tiene, no es válida. Y veamos que está el código. Y entonces debemos tener presentes, como abogados, que ustedes puedan en un momento acompañar a la víctima. Ojo, ese 170. Y como abogados defensores del acusado, 170. Si no cuenta la víctima con autorización, no puede. Entonces, se necesitan esas autorizaciones. 171. Ofensa a la memoria de un difunto. Cuando se ofendiere la memoria de un difunto, la acción por calumnia, injuria, corresponde al cónyuge, cualquiera de los descendientes, hermanos del difunto o herederos del mismo. Pues obviamente estas son cuando ya una persona está fallecida, pues obviamente hay circunstancias en las cuales personas que aún muertas, aún, y entonces pues están los familiares, la ley llama quienes se puede deducir responsabilidad para poder y poder sancionar a la persona que esté cometiendo esos actos. 106. Extinción de la pena. El perdón de la parte ofendida extingue la penal o la pena en los delitos de calumnia, injuria y defamación contra particulares. Eso es obvio, ¿verdad? La acción privada, pues la persona decide y obviamente si es una persona, pues se dan esas circunstancias en las cuales el proceso penal correspondiente derivado a ese perdón no nos habla de etapa procesal o momento procesal para poder, puede ser en cualquier momento del proceso que pueda dar. ¿Dudas, jóvenes? ¿Todo claro? Muy bien. Licenciado, Entramos, una pregunta. por favor. En el artículo 169, el régimen de acción privada que estaba mencionando usted, en el caso del caso de que acusaban a Jimmy Morales de que había intentado violar o no sé qué a una señorita, o tuvo unos problemas ahí con unas señoritas, ahí la Procuraduría General de la Nación fue la que realizó la acción privada, entonces. En lo poco que le pude entender, porque sí está mala lo puedo entender en cuanto a la denuncia que se le es por lo supuesto abuso a una persona. Recordemos que lo que se está imputando es un delito de acción pública y entonces ahí obviamente hay que recorrido y poder establecer si ese hecho se pudo haber cometido y pues obviamente al terminar la investigación del Ministerio procede el poder denunciar derivado a esos extremos se pueda determinar de que sí fue cierto o no fue cierto tal acto. Sí fue cierto, pero sí se podría dar. Perdone, alguien está haciendo uso de la palabra preguntas, pero no. ¿Alguien más? ¿No lo hay? Bueno, jóvenes. Vamos a uso de los artículos, esto en adelante, ya el próximo día de clase ya entramos a analizar los artículos. En este delito, en estos delitos, contenido del 100 que nos van a llevar hasta poder evaluar el contenido del parcial hasta el 190 entraría el parcial 2, artículo 199 del Código para poder ser evaluados. Vamos a analizar en cuanto a los delitos contra la libertad e intimidad sexual. Estos son delitos muy necesarios, elementales o análisis derivado a circunstancias que
contra la violencia sexual, explotación y trata de personas vino a modificar el Código Penal. Crítica muy personal a esas reformas es haber derogado el delito de estupro mediante engaño, de los cuales es muy común en nuestras sociedades, de la persona o el hombre generalmente, para satisfacer sus cuales ofrece a la mujer matrimonio, pues no le cumple. Y entonces, ¿qué ha hecho la mujer? Viene y dice, es que en contra de mi voluntad él tuvo acceso a mí. En la cárcel dice, mira, sabes que yo te quería, yo te amo, no era para que me denunciaras de esta manera. Ahora casate, me prometiste. Y sí, dice el hombre y se casa, y la reforma dice que el matrimonio no exime de responsabilidad. Por lo tanto, si ya fue encausado por violación, será violación que ella diga que no lo es. Y entonces son circunstancias en las cuales se modificó la ley de una manera más drástica, sin embargo, sí el contexto de nuestra sociedad, el cual no es de ese sistema, y si hay violación, sí lo hay. Y lo que viene a modificar el 170 actual es que ahora la víctima ya no es únicamente con exclusividad, sino la víctima también. Entonces ya vemos que es el sujeto activo, aquí se modifica, ya no anteriormente estaba redactado, decía la mujer honesta, y entonces ahí tipos a una mujer, decirle, ¿cuándo estamos hablando de una mujer? ¿Cuándo deshonesta? Entonces, para nosotros como seres humanos, somos honestos, y entonces no podíamos hablar. ¿A qué le llamaba la ley mujer honesta? Entonces, nos dejaba en esas circunstancias de dificultad nosotros poder entender esos extremos legales. Ahora podemos establecer que también la ley nos fija un parámetro en el cual conlleva determinar circunstancias de edad. 14 años para abajo, aunque el chico haya dicho yo quiero tener relaciones sexuales, es mayor de 14 años, pues ahí hay circunstancias. Hay una discusión por ahí de decir, bueno, y no la que de 18 años no puede decidir. Son extremos en los que estamos discutiendo. También en este caso, debemos, la jurisprudencia nos ha indicado a nosotros y nos ha enseñado estos delitos que vamos a ver contra la libertad e indemnidad sexual son personalísimos. Y en delitos personalísimos no hay delito continuado, real de delitos. Y pues entonces esto tenemos, por su novio, es obligado a las sexuales hoy. Si obliga, hay ausencia de consentimiento, y entonces debemos entenderlo como tal. Si hay relaciones sexuales, debe haber consentimiento, jóvenes. Carencia de consentimiento es delito. Y entonces hay agresión sexual, hay violación. Entonces vamos a ver las diferencias de cada uno de estos delitos. Y entonces, pero en cada uno de ellos debe haber consentimiento para la ausencia ilícita. Muy su novio, muy su esposa, su esposo, pero si no hay violación. Y también muy prostituta. Para eso trabaja en un bar, dijo un señor. No necesariamente. También hay violación en un prostíbulo. Lo principal que debemos tener nosotros presente en ese tipo de delitos es el consentimiento, que no se les olvide. El consentimiento es esencial en ese tipo de acciones. Si hay consentimiento, no hay problema. El problema es que son delitos de mera solo hay 2 personas. Y entonces, mañana la chica dice, no, voluntad, yo no quería, él me tomó por la fuerza. Entonces, ahí estamos en problemas. Aún él vaya y diga, no, si ella dijo que sí, señor, ella aquí está reiterando ante el fiscal
que usted la tomó por la fuerza. Por lo tanto, violación. Me caso, cásese, friegue más su vida, porque no lo va a salvar. Entonces, son las cuales esta ley vino a modificar todo este tipo de extremos. Y vamos a ir viendo también, aquí sí se complican las penas. Vamos a ver nosotros cuando una violación es con agravación de pena, y por ahí el Tribunal de Femicidio dice, y circunstancias de agravación con el 195 quinquies. Entonces, aquí sí, bajo la ley, obviamente yo les voy a externar una opinión. Sin embargo, también tenemos que traer cuál es la opinión de los juzgados para poder establecer una pena, para que nosotros veamos ese tipo de circunstancias que se viven en la realidad y cómo nosotros podemos manejar la situación. Los criterios en materia penal y derecho son muy elementales, pero criterios que deben sustentarse de jurisprudencia a través de la doctrina, a través de la... para poder nosotros sustentar algún requerimiento que vamos ante un juez. Por lo tanto, estos delitos a poder establecer esas circunstancias de ser delitos personalísimos. Les decía, María, hoy por el novio a tener relaciones sexuales, pues es violación. Pero mañana se ven otra vez, chico emocionado porque ya lo logró una vez, la vuelve a obligar por segunda vez. Es violación continuada, es violación en concurso real. Ya veces ella dice no. La tercera dijo violación, pero las dos anteriores ella dijo no. Y eso él me tomó por la fuerza. Y por eso dice la doctrina que si el acto inició en contra de la voluntad, pero en el proceso ella logra la excitación, logra un orgasmo, eso no es sinónimo de que gustó, sino que aquí son las circunstancias en las cuales el delito de violación se cometió, los actos iniciales visten características de delitos y no o no se exoneran con la satisfacción que la víctima haya. Entonces, el delito está consumado desde el momento que la víctima no dio su consentimiento. Eso es lo que vamos a ver para ya el próximo día de clases, respecto a los artículos, y poder yo descansar unos 15 minutos antes de enlazarme con la sección. Entonces, jóvenes, lo dejamos hasta acá y nos vemos el día martes, primero Dios. Gracias, y nos vemos el licenciada. próximo día.